Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta cuarta sesión. Vamos a empezar entonces, como hemos hecho en las otras sesiones, respondiendo a las preguntas que me han hecho en la sesión anterior. Bueno, he separado las preguntas por grupos. El primer grupo es una pregunta acerca del... Son varias preguntas acerca del futuro. Parece ser que lo que yo dije acerca del futuro confundió a algunos. Así que empiezo repitiendo lo que dije. El futuro no existe. Somos nosotros, con nuestras decisiones presentes, quienes determinamos el futuro. Lo que hacían los profetas no era leer el futuro, porque no existe. Lo que hacían es proyectar el futuro a partir del presente. Por ejemplo, si sigues estudiando bien de esta manera, serás un gran profesional. Pero si el presente cambia, entonces la proyección del futuro cambia. Este es el principio de la conversión. Si ahora decides no estudiar, entonces no serás un gran profesional. Bueno, pues si creemos que la historia está escrita, entonces dejamos de ser libres. Además, sería injusto de parte de Dios crearme para condenarme. Él más bien quiere que yo elija vivir, pero yo puedo tomar la decisión de alejarme de la vida. Somos libres entonces, y somos nosotros los que elegimos vivir o morir, ser felices o no serlo. Somos nosotros, pues, los que decidimos nuestro futuro. Hay tres preguntas que agrupo. Una dice, si los profetas no anunciaban algo futuro, ¿por qué se afirma, por ejemplo, con XX se cumplió lo que dijo Isaías? Otra, ¿acaso el profeta Natán no habla del futuro cuando dice que vendrá el Mesías? Al igual que Isaías, no hablan del futuro. Otra dice, ¿Natán e Isaías no son profetas que hablan del futuro acaso? ¿Y la venida del Mesías? Bueno, pues lo que hacen los profetas es decirle a los reyes, si haces mal, terminarás mal. Y eso fue lo que Natán le dijo a David. Lo que has hecho, David, no tiene nombre. En consecuencia, vas a cosechar lo que has sembrado. En situaciones de desgracias, de invasiones, de catástrofes, como vivió el pueblo de Israel, lo que hacen los profetas es anunciar que Dios no va a abandonar a su pueblo y que va a intervenir por medio de un Mesías, un Salvador, porque los profetas confían en el amor de Dios, confían en que no nos dejará abandonados. Por tanto, la esperanza de la venida del Mesías es una expresión de la esperanza que tiene el pueblo de la intervención salvadora de Dios. Nosotros creemos que algún día la historia va a terminar, porque todo lo que empieza, termina. El tiempo para los cristianos y para los judíos es lineal. Tiene un inicio, todo fue creado de la nada y tiene un fin. Y creemos que Dios vendrá a cerrar la historia, y ese será el fin de la historia. Porque algún día, como dice Pablo, Dios será todo en todos. Por tanto, además la ciencia sigue la misma línea de pensamiento. El universo está en expansión, afirman. Y si la expansión continúa sin fin, en el futuro, toda la creación se enfriará. Entonces, esa es una proyección del presente. Eso es más o menos lo que hacían los profetas. Otra pregunta. Jesús sí conocía el futuro. Por ejemplo, cuando decía que lo iban a matar, o cuando le dijo a Pedro que lo negará 3 veces, o a Juan que Judas lo va a traicionar. Bueno, lo que sucede no es que Jesús supiese el futuro, porque ya les dije que el futuro no existe. Lo que sucede es que los evangelios se escribieron muchos años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y los que escribieron los evangelios ya sabían el final de la historia. Ya sabían que Pedro iba a traicionar a Jesús y ya sabían que lo crucificaron. Entonces, cuando los evangelistas escriben sus obras, van a intercalar el conocimiento que ya tenían de Jesús en los relatos evangélicos. Porque tienen que recordar que los evangelios no son crónicas, no son una relación de hechos que se nos cuentan, sino enseñanzas. Y entonces, para propósitos de enseñanza, no interesa la fidelidad de una crónica.
Hay otro grupo de preguntas acerca precisamente de la enseñanza. Padre, qué pena que en la iglesia, en los colegios, se impartan conocimientos con tantos errores de manera literal o con anacronismos, y los niños y adolescentes escuchan y cuando crecen con razón dicen que todo lo que dice la Biblia son mentiras o inventos. Bueno, eso ya lo respondí la vez anterior. Y les dije que Pablo distingue, y lo mismo hará la iglesia, entre niños en la fe y adultos en la fe. Por ejemplo, le cito a Pablo en 1 Corintios 3, 1, 2, que dice: yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podían soportar. Bueno, pues eso es lo que hace la iglesia, ¿no? Para la mayoría de la gente que no le interesa los asuntos de la Biblia, de Dios, no quieren más. Están satisfechos con las historias para niños en la fe. Pero cuando quieren crecer y se preguntan, entonces hay que darles alimento sólido. Por ejemplo, este curso. Este curso pretende ser eso, alimento sólido para gente interesada en crecer. Supongo que todos ustedes estarán interesados en crecer en la fe. Entonces, si niños y adolescentes se preguntan y dicen que son mentiras o inventos, pues explíquenles. Hay que explicarles que son enseñanzas. Un ejemplo claro es, por ejemplo, las parábolas de Esopo, ¿no? Donde los animales hablan. Pero no interesa si hablan o no hablan, lo que interesa es la enseñanza que hay detrás. Entonces, si un niño lee eso y cree que eso es verdad o mentira, hay un problema ahí de enseñanza. Lo que hay que hacer es enseñarles a los que se interesen para que crezca. Hay otro grupo de preguntas una pregunta en realidad, en torno a los evangelios. ¿Por qué siendo Marcos el primer evangelio escrito es el segundo en el orden de los evangelios? La verdad es que no tengo la menor idea. Tal vez no les interesó un orden cronológico cuando hicieron la lista de libros, o tal vez quienes recopilaron los libros no sabían que Marcos era el más antiguo. Ahora nosotros lo sabemos y no pasa nada. O sea, el orden en realidad no es relevante. Respecto a la lectura, usted explicó que uno de los errores al leer la Biblia es abrirla al azar y leer el texto. Tengo conocimiento de grupos religiosos que utilizan esta forma. Después de orar, abren la Biblia y meditan el texto que sale. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lo hacen, pero esa no es una manera correcta de leer la Biblia. Diría que es una manera más bien infantil de hacerlo. Y lo que están haciendo es jugar a la ruleta rusa con Dios. La iglesia en su infancia espiritual, cuando recién se empezó a formar, pasó por ese proceso de crecimiento. Por ejemplo, al inicio, cuando hubo que elegir al sucesor de Judas, ¿cómo lo eligió la iglesia? Echó a la suerte. Y le tocó la suerte, le tocó a Matías. Bueno, pues esa manera de tomar decisiones es bastante primitiva en realidad. Cuando la iglesia crece y se hace más adulta, ya no elige echando suertes, va a elegir haciendo discernimiento espiritual. Y a propósito de eso hay una otra pregunta relacionada. Dice, cuando se reflexiona una lectura en un retiro que se esté escuchando a Dios y no a uno, ¿cómo saber? Bueno, para eso es el discernimiento espiritual. Uno tiene que distinguir las cosas que vienen de Dios y las cosas que no vienen de Dios o que vienen de uno mismo, para no dejarse engañar. Bueno, pues en la última sesión de este curso, el tema será orar con la Biblia. Entonces les voy a compartir con ustedes cómo nosotros podemos tomar la Biblia y aprovecharla para orar. Y ahí diré algo ligeramente del discernimiento para ayudarlos. Hay otro grupo de preguntas acerca de los libros. La mejor manera de leer la Biblia requiere saber historia en el Antiguo Testamento. Saber historia no es un requisito, pero ciertamente ayuda muchísimo para ubicar los textos en su contexto, porque uno ya tiene la base para entender lo que está queriendo decir el autor. Otra, ¿en el Antiguo Testamento también hay libros apocalípticos? Por supuesto que los hay. Tenemos el libro de Daniel, por ejemplo. Daniel es un libro apocalíptico, partes de Joel. Porque la apocalíptica fue un género literario que duró 4 siglos, 2 siglos antes de Jesús y 2 siglos después. Y en ese espacio de tiempo, muchas cosas se escribieron en ese género, e incluso en el Evangelio.
Por ejemplo, el capítulo 13 de Marcos es un capítulo con rasgos apocalípticos. Y ustedes lo pueden revisar y van a ver que se parece al Apocalipsis en realidad. Las dos lecturas dominicales tienen relación cuando la primera lectura, que es el Antiguo Testamento, tiene relación con la segunda, que es el Nuevo Testamento y también con el Salmo. Bueno, miren, en los domingos, la Iglesia procura que nosotros leamos las partes principales de toda la Biblia a lo largo de 3 años. O sea, si uno va a misa todos los domingos, en 3 años va a tener una visión global de toda la Biblia. Y entonces, ¿qué pasa? El Evangelio, por supuesto, es el centro y las lecturas del Antiguo Testamento procuran relacionarse con el Evangelio para iluminar el Evangelio. Y también el Salmo acompaña. Lo que es más difícil hacer es que la segunda lectura calce con el tema de ese domingo. Pero como lo que quiere la Iglesia es que leamos en realidad todas las cartas y todo lo del Nuevo Testamento, entonces no le queda otra que introducir una segunda lectura que a veces pues no calza mucho. Otra, el judaísmo tardío también nos habló del Mesías. Bueno, pues el judaísmo tardío, se le llama judaísmo tardío a ese tiempo que va prácticamente coincidente con la apocalíptica, ¿no? En ese periodo, las esperanzas del Mesías fueron muy sensibles y se reflejaron tanto en los escritos de esa época como en las esperanzas del pueblo. Ya les dije, por ejemplo, que en tiempos de Jesús, el pueblo veía Mesías por todos lados. De hecho, Hechos nos cuenta el caso de uno que anunció que era el Mesías y bueno, los romanos lo mataron. Entonces había muchos Mesías en torno, ¿no? El Mesías que esperan los judíos también es considerado hijo de Dios. Bueno, David era considerado hijo de Dios, en el mismo sentido de que nosotros somos hijos de Dios. Los judíos esperan un Mesías que sea un hijo de Dios como David o como nosotros. Pero nosotros con Jesús no consideramos que sea un hijo de Dios como nosotros, sino que comparte la naturaleza con el Padre. Para nosotros Jesús es Dios, y entonces es hijo de Dios de otra manera en realidad. Hay una pregunta con respecto al libro de Judith, ¿cuál es la enseñanza? Me dice, bueno, en realidad yo no quisiera meterme mucho en este tema, pero el libro de Judith es una novela histórica y más bien intenta llenar de esperanzas a un pueblo en épocas de crisis para animarlos a salir adelante, a ganar, ¿no? Hay otras preguntas con respecto al pecado. ¿Es correcto decir que Dios crea todo bueno y el hombre es creado bueno y con libertad para poder amar? Bueno, sí, eso es lo que enseña la Iglesia, eso es lo que enseña la Escritura. El Génesis quiere enseñarnos que el mal no es creación de Dios, pues de quien todo es bien, no puede salir ningún mal. La pregunta base es, entonces, ¿cómo aparece el mal? Bueno, el Génesis nos explica que el mal aparece por causa del hombre, no por causa de Dios, sino que nosotros, por ser creados libres, en el momento nosotros podemos elegir o hacer el bien o hacer el mal, o hacer más bien, hacer lo que Dios quiere o hacer lo que Dios no quiere. Si yo ejerzo mi libertad y hago lo que Dios no quiere, que es la enseñanza de Adán y Eva, lo único que voy a producir es mal. Entonces somos nosotros, el hombre es el que cree el mal. Es como si Dios nos dijese, si eres libre, puedes, si quieres, jugar con fuego. Pero Dios te dice, pero no lo hagas, porque si juegas con fuego te puedes quemar. Si tú libremente eliges seguir jugando, entonces probablemente te quemes. O sea, es decisión tuya. El Antiguo Testamento presenta a Dios Padre como castigador. ¿Por qué? Bueno, pues hace unos años, una generación antes que nosotros, en mi generación, los padres corregían a sus hijos a golpes. Y esto era considerado totalmente normal y nadie se hacía ningún problema. Ahora la sensibilidad ha cambiado. Pero imagínense, hace 2000 años o 3000 años era totalmente normal el castigo corporal y a nadie se le ocurría pensar de otra manera. Entonces, pensar de otra manera y exigirle al autor de la Biblia que piense de otra manera es anacronismo. Entonces, ¿qué va a hacer el autor de la Biblia? Va a decir, como Dios nos quiere enderezar y que caminemos bien, entonces actuará como actúan todos, en base de castigo. Pero
Jesús nos enseña que Dios no castiga. Jesús nos enseña que Dios es bueno y que nunca castiga. Él lo que quiere es perdonar. Somos nosotros los que hacemos daño cuando elegimos el mal. Bueno, la gran revolución de Jesús es esa, ¿no? Es enseñarnos a un Dios bueno, un Dios amante, un Dios perdonador, que no quiere castigar a nadie, que lo que quiere es que nos convirtamos y vivamos. Se dijo que no heredábamos los pecados de los padres, entonces, ¿por qué heredamos el pecado original? Bueno, pues el nombre pecado original no subraya el pecado, sino subraya lo original, porque se refiere al pecado de origen, al primer pecado. Y nosotros no heredamos el pecado, lo que heredamos es esa tendencia que fue tan fuerte en esos primeros momentos, cuando el hombre es hombre y elige en contra de Dios. Fue tan crucial esa decisión que ya les dije la vez pasada que pasó a formar parte de nuestro ADN espiritual. Entonces nosotros nacemos con ese ADN espiritual que es una tendencia, una fuerza de gravedad que nos inclina a elegir lo que Dios no quiere. Entonces nosotros nacemos con esa tendencia. El pecado original no es un pecado como cualquier otro pecado, sino es esa tendencia que nosotros heredamos, que nos inclina a elegir lo que Dios no quiere. Pero Jesús nos dice, pero no se preocupen, es posible revertir esa tendencia, pero tienen que elegirla. O sea, nosotros podemos ir en contra de esas tendencias y por eso es que podemos volver a Dios. Por último, hay una pregunta, me aclaran, yo dije la vez pasada que yo no entendía eso de oraciones de liberación intergeneracional, la verdad es que no tenía la menor idea. Entonces aquí me dicen que no es que el hijo cargue con las culpas de su padre, sino que si se cría en un ambiente tóxico queda afectado por el ambiente. Bueno, lo cierto es que toda decisión que tomemos, cualquiera que sea, afecta a quienes nos rodean. Y si yo decido delinquir o drogarme o corromperme, mi entorno y mi familia se verá afectado negativamente. Y entonces, si una persona, un niño o una niña crece en un ambiente, digamos, de ruptura, desestructurado, entonces va a tener dificultades en la vida. Pero lo que debe hacer es apoyarse en profesionales, en psicólogos, que se haga ver, que lo ayude a salir adelante, ¿no? En todo caso, eso de oración de liberación intergeneracional no son enseñanzas cristianas. No lo son. No está en ningún lugar de la Biblia. No existe, no aparece. Y si uno lee el catecismo, no encontrará absolutamente nada acerca de ello. Entonces, pues dicho esto, quisiera pasar a compartir con ustedes el tema del día. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema que es el origen, cómo es que se origina el Nuevo Testamento, que está a la base de todo. Para entender, pues, cómo se componen los evangelios, tenemos que partir desde el momento en que se inicia el cristianismo y que nace la iglesia. Bueno, pues ese momento fue la resurrección de Jesús. Fue realmente algo totalmente inesperado, deslumbrante. Les cambió la vida completamente. A raíz de ese acontecimiento extraordinario, los discípulos van a salir al mundo a contarles a todos que Jesús es el Mesías. Él es el que estábamos esperando. Esta buena noticia es la que años más tarde, 40, 50, 60 años más tarde, se pondrá por escrito en los evangelios. Entonces, lo que se pone por escrito es este anuncio, que Jesús ha ganado. Y esa es la buena noticia. Entonces tenemos que partir de la resurrección, pues como dice Pablo, si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación. Nuestro anuncio, nuestros escritos no tienen ningún sentido. Y vacía es también la fe de ustedes. Entonces el eje, lo que hace que todo calce, la última pieza del rompecabezas, digamos, es la resurrección de Jesús. Eso es lo que le da sentido a todo el camino de Jesús y a todo el cristianismo. Entonces vamos a ver rápidamente esta resurrección. Voy a partir de la muerte de Jesús.
A Jesús lo mataron porque vivió como vivió. Lo mataron por vivir su camino al extremo. Si Jesús hubiese vivido de otra manera, si hubiese sido uno de esos solitarios que se suben a la punta de un cerro a meditar, no lo hubieran matado. Jesús en ese caso no era para nadie peligro, lo hubieran dejado. ¿Por qué lo mataron a Jesús? Porque vivió como vivió, porque se metió de lleno en la sociedad, se metió con la gente, estuvo inserto. Y lo que dijo puso nerviosa a las autoridades y lo mataron. Su vida pública explica por qué lo mataron. Lo más probable es que Jesús haya muerto en el año 30. En realidad no hay mucha precisión acerca de la muerte de Jesús, como tampoco la hay acerca de su nacimiento. Jesús no nació en el año 0, probablemente haya nacido 4 o 6 años antes de Cristo, porque nació cuando Herodes estaba vivo aún, y Herodes el Grande murió en el 4 antes de Cristo. Entonces Jesús no murió cuando tenía 33 años. No hay la menor idea de cuántos años tenía Jesús cuando murió. Lo que sí sabemos es que es muy probable. El 90% de los especialistas dicen que ese año fue el año 30. Y parece que murió el viernes de la Pascua judía. Y ese año, el viernes de la Pascua judía cayó el 14 de abril. La pasión y muerte de Jesús establece el relato más histórico, más crónico que tenemos. Es decir, los hechos son menos teologizados, son más referidos a lo que probablemente debió ser el proceso. Sin embargo, los 4 evangelios no nos dicen exactamente lo mismo, porque pasó muchas cosas, pasaron muchos años, hubo teléfono malogrado, hubo tradiciones, pasó muchas cosas, pero el eje es el mismo. Podemos intentar una reconstrucción de lo que pasó. Falleció hacia media tarde. De hecho, Marcos, Mateo y Lucas dicen que murió alrededor de la hora 9. Y la hora 9 es las 3 de la tarde. Pero según Juan, hacia mediodía lo llevaron a crucificar. Pero debe haber muerto también hacia media tarde porque lo enterraron ese mismo día. Luego de su muerte, algunos de los suyos hicieron los trámites necesarios ante Poncio Pilato para retirar su cuerpo. Y Pilato, a veces sorprendido porque había muerto tan rápido, porque la crucifixión era una tortura que duraba horas y a veces días. Por eso les rompían las piernas a los crucificados para que se mueran más rápido, porque se morían por asfixia, por no tener fuerzas para alzarse y respirar. Entonces, para que se mueran más rápido, les rompían las piernas y, claro, ya no podían soportarse y se moría. Pero Jesús fue tan duramente torturado que murió rápidamente porque la flagelación nomás mataba a una persona. 40 latigazos. Mataba a cualquiera. Había que enterrarlo rápido, antes de que comience el sábado. Es cierto que antes del anochecer de ese viernes ya habían sepultado a Jesús. Con prisa, rápidamente lo sepultan y en una tumba cercana. Ahora nosotros, si vamos a Jerusalén, tenemos el peñón del Gólgota, que tendrá quizás unos 3 metros de alto, 4. Arriba lo crucificaron y más o menos a unos 30 metros de ese peñón está la sepultura, que en ese tiempo era una colina y parece ser que era una roca que fue excavada para hacer una sepultura. El sábado, como saben, es un día religioso para los judíos. Y los judíos medían el día de otra manera. El sábado empezaba al anochecer del viernes, al ocultarse el sol, y terminaba al día siguiente también al ocultarse el sol. Entonces los judíos medían los días de atardecer en atardecer. Entonces, como lo matan el viernes, antes de que empiece el sábado, antes de que anochezca, tienen que enterrarlo. Porque los judíos observaban el sábado de manera muy estricta. Durante el sábado no estaba permitido ningún tipo de trabajo, nada, no se puede trabajar. Incluso hoy día, si uno va a Jerusalén y cae sábado, en los hoteles hay un ascensor, que es el ascensor del sábado en realidad,
que todo aquel judío creyente usa ese ascensor, porque ese ascensor no tiene que presionar ningún botón, que sería un trabajo. Ese ascensor para en todos los pisos, de ida y de venida, de subida y de bajada, porque ese sábado no se puede hacer ningún trabajo. Imagínense hasta dónde es la prohibición de trabajar. Por tanto, una vez puesto el sol, sus discípulos no hubiesen podido descolgar a Jesús de la cruz. Entonces hubo necesidad, hubo urgencia de descolgarlo, porque si no hubieran tenido que esperar hasta el día domingo. Por eso pues la prisa. De lo contrario, había que esperar todo un día con Jesús colgado de la cruz en el sábado. Según Juan, el sábado que siguió a la muerte de Jesús era Pascua. Por eso él habla de un sábado muy solemne, ¿no? Además de ser Pascua, cayó en sábado, o sea, era un sábado solemne. Entonces, al empezar el sábado al anochecer de ese día, los discípulos se retiran. Probablemente se fueron a ese segundo piso en donde la noche anterior habían celebrado con Jesús la cena pascual, dentro de la ciudad de Jerusalén, porque la Pascua exigía que se celebrase en la ciudad. Según los relatos que tenemos, la cena fue celebrada en un segundo piso. Bueno, pues hoy día cuando uno visita el lugar, ciertamente no se sabe con total certeza de que sea, pero a uno lo lleva a un segundo piso. Pero ese segundo piso está en manos de los musulmanes, no está en manos de los cristianos, y no te permiten a ti celebrar la Eucaristía ahí. Incluso la gran Basílica de la Resurrección, que incluye el Gólgota, el Calvario y el sepulcro, no está en manos de los cristianos, está en manos de los musulmanes. Ellos tienen la llave, permiten entrar o no entrar cuando ellos quieren. Pero pues esta vez se encerraron en ese segundo piso por miedo a las autoridades judías, porque ellos, al ver lo que le hicieron a Jesús, tenían miedo que se lo hicieran a ellos también. Bueno, pues ese sábado que no podían salir, que no podían hacer nada, que tenían que estar juntos todos, debió haber sido muy duro. El ambiente debió haber estado cargado de tristeza, de una tristeza desoladora. Imagínense, ¿no? Imagínense cómo debió haber sido eso. Al no poder salir, tal vez se pasaron todo el día recordando los hechos una y otra vez, recriminándose uno a otro por no haber hecho nada y haberlo dejado solo. Jesús quedó solo en manos de las autoridades judías. Algunos que llegaron a pensar que Jesús era el que iba a liberar a Israel, y que pensaron que era el Mesías, estaban profundamente desilusionados, porque el sueño ese de la liberación ya no iba más. Lo mataron y ya no hay nada que hacer. Entonces, todo lo que debieron dar vueltas en ese sábado, durísimo, ¿no? Según Marcos, los discípulos estaban de duelo y llorando. Y parece que algunos, como los de Emaús, decepcionados porque ahí se acabó todo el sueño, decidieron abandonar la pequeña comunidad y se prepararon a partir apenas terminase el sábado y clarease el día, el amanecer del sábado en realidad. Porque el proyecto que los había mantenido unidos y juntos, que era el reinado de Dios, ese era el proyecto, ¿no? El sueño de un mundo nuevo, un mundo feliz, un mundo renovado, en donde todos viviésemos en paz, había terminado. Lo había matado. A ojos de ellos, en ese momento, lo de Jesús fue un fracaso, porque se terminó, no pudo completar su proyecto. Y entonces, con esa desilusión, esa decepción, pensaron pues ya irse cada uno a su casa. Entonces, al anochecer de aquel día, del sábado, que ya inicia el domingo, algunas mujeres, dice Marcos, ya pueden salir. Entonces, Marcos nos dice con claridad que al empezar el domingo, en la noche del sábado, salieron a comprar lo necesario para terminar de sepultar a Jesús, no bien amaneciese. El gran problema, el gran desconcierto fue la tumba vacía.
Ese domingo, tempranito, porque las mujeres preparan todo en la noche del domingo, o sea, cuando empezaba el domingo en la noche, para ir apenas amaneciese, ir a terminarlo de sepultar. Bueno, pues ese domingo sucedió algo totalmente inesperado. Según los testimonios, algunas mujeres fueron al sepulcro muy tempranito. Mateo y Juan dicen que las mujeres fueron solo a ver, fueron a visitar el sepulcro. Pero Lucas y Marcos dicen que fueron a terminar de sepultarlo. Bueno, pasado el sábado, dice Marcos, pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamarle. O sea, esa noche de que empezaba el domingo, salieron a comprar. Y Lucas nos dice, prepararon aromas y mirra. Miren cómo aparece la mirra, ¿no? La mirra es una resina que se usaba para embalsamar a los difuntos. Por eso es que el regalo de la mirra al niño Jesús de los Reyes Magos es un regalo simbólico, es teológico. Lo que está anunciando es que Jesús, ese niño, es rey, por eso le regalan oro, es santo, por eso le regalan incienso, y le regalan mirra para indicar que su camino será un camino muy duro y de muerte. Es pura teología, pura reflexión. Los especialistas se inclinan a pensar que algo pasó, o sea, que algo pasó en el momento de la sepultura, y que la comunidad no quedó satisfecha de la forma como se sepultó a Jesús. Algo pasó. Por eso es que las mujeres, según Marcos y Lucas, quieren terminar el trabajo. Pero Mateo y Juan no lo dicen, porque son dos tradiciones distintas. Y así es como se va a ir formando los evangelios. Bueno, pues ¿qué pasa cuando esas mujeres llegan? Descubren que la piedra estaba corrida y la tumba estaba vacía. Eso es lo que encuentran. La piedra corrida, la tumba abierta y vacía. Bueno, estos son dos datos históricos. Y hasta ahí llegamos, porque la resurrección no se puede demostrar históricamente. Llegamos solamente a la piedra corrida y la tumba vacía. La resurrección para los cristianos fue un hecho histórico, pero no se puede demostrar, porque si se pudiese demostrar, todos creerían, o sea, no habría ninguna duda, hasta los ateos creerían. Pero la resurrección es una experiencia de fe espiritual que sucede en la historia, pero que no es históricamente demostrable. Lo que sí es históricamente, digamos, claramente histórico, es que la piedra estaba corrida y la tumba estaba vacía. Lucas nos dice que las mujeres entraron a la tumba. La tumba la han reconstruido como debió ser en ese tiempo. Tiene como dos espacios, una primera entradita, una primera, digamos, pequeña salita, y después a la mano derecha al fondo, otro pequeño cuartito donde está una cama de piedra y el espacio suficiente para que uno entre y salga, ¿no? Y la entrada era bajita, entonces uno se tenía que agachar. Las mujeres probablemente se agacharon y han querido rehacerla más o menos así, uno se tiene que agachar un poquito para entrar a la tumba. Entonces dice que las mujeres que entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. El hecho es que el cuerpo de Jesús no estaba. Eso es lo desconcertante, ¿no? No estaba. Bueno, en ese momento, imagínense pues, la tristeza del sábado tocó fondo. Ahora ya ni siquiera tenían a Jesús muerto. Lo primero que las mujeres pensaron es que alguien se llevó su cuerpo. Pero ¿quién podía ser? Porque en sábado no se puede mover uno. Y a los romanos, por supuesto, no les importaba en absoluto un judío más, un judío menos. Juan nos dice que María lloraba desconsolada. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Se lo han llevado, no está. Se lo han llevado. Y le va a decir al que creía que era el encargado del huerto, de esa huerta que había ahí,
Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Parece ser que la desaparición del cuerpo de Jesús fue también una sorpresa para las mismas autoridades judías. En realidad, como era sábado, ellos lo entierran apenas estaba terminando el viernes, digamos, lo enterraron y corrieron, porque ya era sábado, empezaba el sábado, a encerrarse. Ningún judío se atrevía a salir en sábado. Entonces, ciertamente no fueron las autoridades judías, no fueron ellos. Y los romanos no les interesaba en absoluto el cuerpo de Jesús. Mateo nos relata que las autoridades hicieron esfuerzos para explicar el hecho de la tumba vacía y desprestigiar el anuncio de la resurrección. O sea, también se desconcertaron los judíos y como los cristianos estaban diciendo que había resucitado, ellos quieren desprestigiar ese anuncio. Y van a convencer a los guardias romanos porque parece ser que el procurador romano Pilatos puso guardias en el sepulcro. Y entonces los judíos convencieron a los guardias, según Mateo, para que digan, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Además le dice, pues no se preocupen porque si esto se entera el procurador de esto, nosotros arreglaremos el problema. Entonces hubo una cosa extrañísima en torno a ese día, ¿no? Lo cierto es que todos los evangelios, todos, coinciden en afirmar que al amanecer de ese primer día de la semana, el domingo, porque el domingo es el primer día de la semana, en los calendarios siempre empieza el domingo, es el primer día de la semana, la tumba estaba abierta y el cuerpo de Jesús no estaba. Como Jesús resucita en domingo, nosotros celebraremos la Eucaristía en domingo. Lo cierto es que estos dos datos son la base de todo. La tumba abierta y vacía. Juan nos dice que cuando las mujeres fueron donde los discípulos para avisarles que no estaba el cuerpo de Jesús, Pedro y otro discípulo corrieron inmediatamente hacia el lugar, pero no encontraron el cuerpo. Pedro entró en el sepulcro, dice el texto, y contempló allí los lienzos puestos y el sudario que había cubierto su cabeza, no puestos con los lienzos, sino doblado aparte en un sitio. Bueno, Juan da estos datos tan detallados que probablemente ha sido el que le contó esto a Juan o el que escribió esto, ha sido un testigo presencial, porque da estos detalles que, digamos, cualquier otro no los da. Pero a él, dice el texto, no lo vieron. Y volvieron a casa asombrados por lo sucedido, sin poder explicárselo. Esa era la situación de los discípulos en la mañanita del domingo, ¿no? No sabían qué había pasado y no había manera de explicar cómo así el cuerpo de Jesús había desaparecido. Entonces viene ya el centro de nuestra fe, ¿no? La resurrección. Sin duda, algo muy extraño ocurrió ese día. Los evangelios nos relatan que las mujeres, a la vista del sepulcro vacío, vivieron una experiencia espiritual extraordinaria. ¿Y qué nos van a decir todos? Nos van a decir tres cosas. Todos los evangelios coinciden. Nos van a decir tres cosas. Primero, que todos relatan una aparición sobrenatural, bajada del cielo, que les quitó el miedo. Segundo, les anuncia que Jesús, o sea, les hace ver, se enteran, se dan cuenta, toman conciencia de que Jesús ha resucitado. Y tercero, las invita a ir a contarlo, el anuncio, no vayan y cuéntenle a todos que vive. Bueno, pues esos tres puntos van a ser transmitidos a nosotros, a los que vinimos después, por los cuatro evangelistas, cada uno con su perspectiva, ¿no? La aparición sobrenatural indica que las mujeres tuvieron una experiencia espiritual indescriptible.
que se resume en las palabras del ángel. Ustedes no teman. Ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No es aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Vayan a ver el sitio donde yacía. Y después vayan a prisa a decirle a los discípulos que ha resucitado de la muerte. Esa es la experiencia que las mujeres tienen de esta tumba vacía. Cuando en la Escritura se mencionan sueños o apariciones de ángeles, usualmente se refieren a experiencias espirituales profundas e intensas que no son posibles de contar, de transmitir con palabras comunes, porque es una experiencia imposible de contar. Mateo, entonces acá van a ver los cuatro, ¿qué dicen los cuatro, no? Y van a ver cómo los cuatro dicen más o menos lo mismo, pero con detalles muy distintos. Mateo habla de un ángel del Señor cuyo aspecto era como un relámpago, como el relámpago, y su vestido blanco como la nieve. ¿Qué dice Marcos? Habla de un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca. ¿Qué dice Lucas? Habla de dos hombres con vestidos resplandecientes. ¿Y qué dice Juan? Habla de dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Bueno, como ustedes ven, los cuatro coinciden en lo esencial, en ángeles, digamos, en visiones sobrenaturales, pero difieren todos en los detalles. Esto es un ejemplo de cómo la tradición que surge en el momento de la resurrección va a ir contándose a las distintas, de boca en boca, va a pasar la experiencia y que en el camino la función del teléfono malogrado. La tradición se va distorsionando, pasan 40 años antes de que aparezca Marcos. Entonces se forman, acá recogen 4 tradiciones, que en la base son iguales, pero difieren en los detalles. Parece ser que a la vista de la tumba vacía, las mujeres son iluminadas. Solamente ver, dice Juan, cuando Juan nos cuenta que el discípulo amado, Pedro entró y se quedó desconcertado, pero habla del discípulo amado, el discípulo que más quería a Jesús. Al entrar, vio la tumba vacía y creyó. Eso es lo que nos dice, nada más. Bueno, pues tuvo esa experiencia, esta certeza profunda, en donde se le abren los ojos de la fe y entienden por qué la tumba estaba vacía. Y quedan absolutamente convencidas, ciertas, de que Jesús ha vuelto a la vida. Y para ellos, en ese momento, están tan convencidos que vive, que ciertamente vive, sin dudar, ni poder dudar. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Y abajo les pongo de dónde viene Evangelio. Evangelion en griego. Eu en griego quiere decir bien. Buenos, bien. Por ejemplo, eulogio es el que habla bien. Eu, bueno, logos, palabra. Eulogio, Eucaristía. Eu, bueno. Charis, gracia. Dar buenas gracias. Evangelion es eu, bien, y ángelos. Ángelos es ángel. Y ángelos quiere decir mensajero. Entonces, es una buena noticia. Eso es lo que quiere decir evangelio. Y la buena noticia es que Jesús vive. Esa es la noticia. Las mujeres en su corazón saben con certeza de que vive, pero no tienen ninguna prueba objetiva con la cual confirmar su fe. No lo pueden probar. La tumba vacía no es ninguna prueba de la resurrección de Jesús, simplemente está vacía. Es solo un medio. Es el detonante que hace posible, que lleva a la fe en la resurrección. Entonces, con sentimientos encontrados, las mujeres corren a avisar a los otros, a darles la noticia a los demás de lo que ellas se han dado cuenta
han caído en cuenta esa certeza profunda de que vive. ¿Y cuáles son las reacciones? Se alborotan todos. Imagínense que lleguen estas mujeres temprano en la mañana a contarles pues que no estaba y que vivía. Como suele suceder, toda experiencia espiritual es muy difícil de compartir. Entonces acá les pongo 4 ejemplos. Marcos habla del desconcierto y del temor que sintieron las mujeres. Salieron huyendo del sepulcro, del temblor y del desconcierto que les entró, y según Marcos, no dijeron nada a nadie del miedo que tenía. ¿Qué dice Mateo? Con miedo, pero con mucha alegría, se marcharon a toda prisa del sepulcro y corrieron a anunciárselo a los discípulos. ¿Qué dice Lucas? Para él las mujeres recordaron entonces sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los 11 y a los demás. ¿Y qué dice Juan? Según él, María, después de ver a los 2 ángeles, se encontró con Jesús. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Entonces, en esencia, se difieren los 4, porque los 4 recogen tradiciones distintas que corrieron a lo largo de los años por la iglesia, pero que en esencia es la reacción inmediata de las mujeres es contarlo a los demás, excepto Marcos, que es el más antiguo en realidad. El Evangelio también nos relata la incrédula reacción de los discípulos ante el anuncio de las mujeres. Según Marcos, María Magdalena fue a decírselo a sus compañeros, pero ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, se negaron a creer. Claro, ¿quién va a creer pues una noticia así, no? Lo primero que van a pensar los discípulos es que las mujeres están alteradas, afectadas, fuera de sí, o sea, pobrecitas. ¿Cómo les ha chocado esto de Jesús? Que miren lo que andan diciendo, que vive. Y su anuncio lo tomaron, dice Lucas, por una fantasía y se negaban a creerles. Parece que las mujeres no fueron capaces de expresarse adecuadamente y no fueron comprendidas por sus compañeros. Porque es imposible que alguien pueda resucitar de la muerte. Es imposible. Más aún, los hombres tenderán a descalificar la noticia que trajeron las mujeres. Por ejemplo, cuando los 2 de Maús, tempranito en la mañana, salen pues a su aldea, comentaron lo sucedido, le restaron la importancia a las palabras de las mujeres, diciéndole al que venía con ellos, que según Lucas era Jesús, ellos le cuentan a Jesús. Algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado. O sea, antes de partir, vinieron estas mujeres a contarnos que fueron muy de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles. Imaginen, ¿cómo estarán de mal? Que hasta han visto ángeles que decían que él vivía. Fueron también, entonces ya entran los hombres, no los sensatos, los racionales, los que no se van a dejar engañar por estas pasiones. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y le encontraron, como las mujeres habían dicho, abierto y vacío. Pero a él no lo vieron. Es de notar que según la ley judía, el testimonio de una mujer usualmente no era tomado en cuenta. La mujer no valía nada en la cultura, en la sociedad judía de entonces. Y para que el testimonio de una mujer pese, tenía que ser varias mujeres las que contaban el hecho para que más o menos les creyesen. Pero normalmente no les hacían caso. Entonces, claro, si una mujer, además, la mujer viene a contarte a ti que vive, no le vas a creer. Esa era la manera de pensar judía. La reacción de los discípulos es natural y lógica, pues es imposible que un muerto vuelva a la vida. Más bien parece ser que lo que los dejó desconcertados no fue tanto el anuncio de las mujeres, porque no le hicieron caso en realidad. Lo que los desconcertó fue la desaparición del cuerpo de Jesús. Eso es lo que lo desconcertó. La tumba
estaba vacía y no podían explicarse cómo la tumba pudo estar vacía cuando nadie puede haberse movido el sábado. Va a ser pues necesario un encuentro personal con Jesús resucitado para convencerlos que las mujeres tenían razón y que efectivamente vive. Solo después de verlo, los discípulos podrán afirmar, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Es verdad. O sea, ya cuando los hombres tienen la experiencia de Jesús, dicen, es verdad, las mujeres tienen razón. Efectivamente, Jesús ha resucitado. Entonces vamos a ver rápidamente las apariciones, porque las apariciones son la prueba de que Jesús realmente vive. Pero las apariciones también, si bien suceden en la historia, no son comprobables históricamente, porque si fuesen comprobables históricamente, todos tendrían que creer. Los evangelios atestiguan que ese primer día de la semana, ese domingo, luego de su resurrección, Jesús empezó a aparecerse a los suyos para certificar que vive. Las apariciones de Jesús comenzaron a sucederse después de que las mujeres anunciaron la buena noticia a los demás. Antes, Mateo nos dice que mientras iban de camino a contarles a los discípulos lo que ahora sabían, las mujeres se encontraron con Jesús vivo. Las mujeres tienen una primera experiencia de Jesús vivo. De pronto, dice Mateo, Jesús les salió al encuentro y las saludó diciendo, alégrense. Alégrense nos recuerda a María, la Anunciación. Alégrate, María, ¿no? Porque alégrate es un saludo mesiánico, ¿no? Es en los últimos tiempos, cuando Dios gane, ese será el saludo. Alégrense. Ellas se acercaron, se postraron, abrazando los pies. Juan nos dice que María lo confundió con el jardinero del lugar. Pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo me lo llevaré. Las apariciones de Jesús van a demostrar que efectivamente está vivo. Esa es la razón de las apariciones. En realidad son dos razones, ¿no? Es para que también vayan y que le cuenten a todos, para enviarlos, ¿no? Ellas convencerán definitivamente, las apariciones convencerán definitivamente a la comunidad de que Él realmente ha resucitado. Las mujeres tenían razón en lo que anunciaban en el Evangelio, en la buena noticia, tenían razón. Y es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. La muerte no ha podido con Él y ahora lo ven vencedor de la muerte. Ante la visión de Jesús vivo, en medio de ellos, la reacción fue impresionante. ¿O cómo debió ser eso? Realmente debió ser una cosa realmente impresionante, porque lo que van a hacer después este pequeño grupo de hombres frágiles va a ser extraordinario, que solamente puede ser motivado por una experiencia de este calibre, si no, no se explica. La reacción fue impresionante. Todos los evangelios, todos ellos, coinciden en narrar la profunda alegría que sintieron los discípulos al ver a Jesús de nuevo y vivo. Se resistían a creer por la alegría y el asombro. O sea, no cabían en sí. A lo largo de ese domingo y en los domingos siguientes, varios discípulos en distintas concentraciones y lugares se van a encontrar con Jesús resucitado. Va a decir, a los 8 días, se va a aparecer porque los judíos contaban los días, incluyendo el día o la parte del día en la que se encontraba. Por eso es que afirman que Jesús estuvo 3 días sepultado, porque fue parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo. Eso ya hacen 3 días. Entonces, cuando ellos dicen que a los 8 días aparece, quiere decir que de domingo en domingo Jesús se fue apareciendo, ¿no? Por eso es que nosotros lo que celebramos es esta gran noticia. Por eso nosotros el domingo es el día de celebrar la resurrección de Jesús. Podemos celebrar todos los días la Eucaristía, pero el día en donde la iglesia realmente da gracias a Dios por esto es el domingo. De hecho, domingo viene del día del Señor. Eso quiere decir domingo, ¿no? El día del Señor, en latín.
En otros idiomas, en los idiomas bárbaros, es el día del sol, Sunday, por ejemplo, ¿no? Pero en latín es el dies dominicus, el día del Señor. Los evangelios nos narran varias apariciones. En cada evangelio se van a encontrar distintos relatos, algunos coinciden, otros no coinciden, pero hay una pequeña lista que les pongo aquí de las apariciones que aparecen en los evangelios. Se aparece a las mujeres en el camino, se aparece a los 11 en Galilea, se parece a María Magdalena, a los dos que iban a Emaús, y después Marcos, cuando hace su resumen, dice 2 de ellos que iban a un rancho, probablemente sean los mismos. Los 11 cuando estaban en la mesa, a Simón. Ese domingo primero a 10 discípulos porque no estaba Tomás, al domingo siguiente a los 11 porque ya estaba Tomás. Los discípulos junto al lago Tiberías. Es decir, hay una sucesión de apariciones, ¿no? que cuentan los evangelios, porque hay muchas que no cuentan. ¿Qué dice Pablo? Pablo es extraordinario, ¿no? Pablo transmite las apariciones que cuenta la iglesia. O sea, la iglesia ya crea una tradición, una cosa que se va a repetir de uno a otro, de boca en boca, de generación en generación, y esa tradición es la que recogerán los evangelios. Entonces, cuando Pablo escribe, lo más antiguo que tenemos en cuanto a escritura es Pablo. Las cartas de Pablo son anteriores a los evangelios. Y ya Pablo cuenta una tradición. Dice, les transmití, miren, en primer lugar, lo que a mi vez recibí. O sea, yo soy un eslabón de esta cadena que está contando esto. ¿Y qué es lo que cuenta? Que Cristo murió por nosotros. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Aquí ya hay interpretación. Si ustedes ven, ya está interpretando por qué Cristo murió. Entonces los evangelios son interpretación, son teología. La interpretación es que murió, pero por nuestros pecados. Por eso murió. Porque los judíos afirmaban que la muerte era consecuencia del pecado. Pero como Jesús no pudo pecar, no pudo morir. Entonces, ¿por qué murió? Por nuestros pecados. No por los suyos, sino por los nuestros. Entonces la iglesia empieza a reflexionar en esto. Y a la reflexión a lo largo de los años es la que va a desembocar en los evangelios que tenemos, que son reflexión, que son enseñanza. Y dice, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Porque la iglesia va a buscar en las Escrituras lo que puede soportar esta tradición, ¿no? Se apareció a Pedro y más tarde a los 12, y empieza a contarnos las apariciones. Después se apareció a más de 500 hermanos, eso lo cuenta Pedro. Después se apareció a Santiago, eso lo cuenta Pablo, también se apareció a Santiago, solo lo cuenta Pablo. Luego los apóstoles todos, y por último, dice Pablo, se me apareció a mí como el nacido a destiempo. O sea, Pablo experimentó a Jesús vivo. Si Pablo lo experimentó después de años, nosotros también podemos experimentarlo. Podemos también nosotros experimentar el triunfo de la vida sobre la muerte. Esto mismo hará la iglesia, transmitir lo recibido, y así se originan los evangelios. Según Lucas, estos encuentros se sucederán por espacio de 40 días. O sea, Lucas nos dice que Jesús estuvo explicando, profundizando las enseñanzas de su reino durante 40 días y después ascendió al cielo. Dice, Lucas escribe, el mismo autor que escribe el Evangelio de Lucas, escribe también Hechos de los Apóstoles, es el mismo autor. Y en Hechos dice lo siguiente, a estos mismos, a los apóstoles, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Pero Juan, que es otro evangelio, dice que todo eso sucedió ese mismo domingo. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué Lucas dice 40 días y Juan dice que ese mismo domingo? Incluso Pentecostés, que Hechos, Lucas lo ubica 50 días después de la resurrección,
Para Juan, Pentecostés tiene lugar ese mismo domingo, cuando dice el texto de Pentecostés de Juan, sopló y le transmitió su espíritu y los envió a que anuncien la buena noticia. Porque es teología. Acá ya entramos en el campo de la teología. El misterio de la muerte y resurrección de Jesús es tan extraordinario que no se puede explicar en pocas palabras. Necesitaron un espacio largo de 40 días, quiere decir un montón, 40 quiere decir el número, quiere decir un montón de tiempo, ¿no? No es precisamente 40 días, sino es, como ya creo que les dije, ¿no? Jesús ayunó 40 días en el desierto, el pueblo caminó 40 años en el desierto. 40 indica un largo tiempo, ¿no? Entonces acá lo que quieren hacer Lucas en concreto es procurar desmenuzar este misterio en un espacio largo del tiempo para poder explicarlo, para que podamos entenderlo, para que podamos saborearlo. Para Juan todo sucede ese mismo día. Entonces, y es teología. No es una crónica. Si ustedes van a contar 40 días, van perdidos. Es teología. Una vez convencidos de que efectivamente Jesús estaba vivo, los discípulos van a insistir en que esos encuentros fueron reales, tangibles y fuera de toda duda. O sea, no es que se imaginaron que estaba vivo, sino que realmente estaba vivo. Y los evangelios se van a preocupar de subrayar que Jesús estaba realmente vivo y que no se trató de una aparición fantasmal o de una ilusión o alucinación, nada de eso. Y para eso escriben que comió, que lo tocaron, ¿no? ¿Por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo, tóquenme y vean que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Estas frases son para reafirmar la realidad de la resurrección. El verlo comer y poderlo tocar confirma la realidad de su presencia. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Les mostró las manos y el costado y se alegraron de ver al Señor. Y les dijo, ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos, después de haber comido. Todas estas frases que encontramos en los evangelios son para reafirmar que la resurrección no es una imaginación, no es una ilusión, no es un espejismo, sino que realmente ellos experimentaron a Jesús vivo. Pero el anuncio era tan desconcertante que el que no lo veía vivo no lo podía creer. No puede ser cierto, pues es imposible que un muerto pueda vivir. Y Juan nos habla del caso de Tomás, uno de los discípulos, ¿no? Como no ve en su mano la señal de los clavos y además no meta mi dedo en la señal de los clavos y meta mi mano en su costado, no creo. El racional, ¿no? Como consecuencia de esta falta de fe, Marcos nos va a decir que Jesús les echó en cara su incredulidad y su terquedad en no creer a los que lo habían visto resucitado. Por su parte, Mateo relata que en Galilea, al verlo, se postraron ante él los mismos que habían dudado. O sea, las dudas, pues, de esta experiencia, si tú no la experimentas, vas a dudar. Tenemos que tener la experiencia de que vive, si no, vamos a dudar. Y Pablo dice, pero si tú no la tienes, es inútil la fe. O sea, vas a seguir por inercia y no vas a entender, no va a tener sentido. Tienes que vivir la experiencia de que Jesús efectivamente ha resucitado. Los encuentros con Jesús vivo debieron ser tan extraordinarios, inéditos e inesperados, y de una fuerza transformadora total, que el propósito de las apariciones se puede resumir en lo siguiente. Primero, confirmar la buena noticia. O sea, la aparición confirma la buena noticia. Segundo, cimentar la fe de la comunidad. Es cierto, creo que efectivamente que Jesús ha resucitado porque lo estoy viendo. Animar a los discípulos a seguir. Sigan adelante, apuesten por ese camino, porque ese camino lleva a la vida. Aunque mueran, vivirán. E invitarlos a salir y anunciar. Y cuéntenle a todos esta extraordinaria noticia. Procuren atraer a todos de vuelta al Creador. Que sepan que la vida y la muerte tienen sentido. Y que vale la pena caminar su camino
porque viviremos las consecuencias. Esto es extraordinario porque las consecuencias son lo que nosotros vamos a apreciar desde fuera, ¿no? Nosotros no hemos estado ahí, han pasado 2000 años, no sabemos, nos han contado esto por tradición, pero lo único que puede a nosotros llevarnos a creer son las consecuencias. Es inexplicable cómo de un día para otro, en solo pocas horas, porque pasar, qué sé yo, del viernes al domingo, algo más de 24 horas, la comunidad cambió tan radicalmente de ánimo, de actitud, de forma de ver la vida y de manera de comportarse, que si bien la resurrección no se puede demostrar históricamente, debemos admitir que algo verdaderamente extraordinario tuvo que suceder. Algo pasó, porque si no es inexplicable lo que vamos a ver ahora. Ellos dicen que lo que sucedió es que lo vieron vivo. Esa es la respuesta que da la comunidad. ¿Por qué este cambio? Van a preguntarles, ¿no? Y ellos van a responder, es que lo hemos visto vivo. Y eso basta. Hemos experimentado a Jesús vivo y eso explica por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Los cambios más notables que se pueden observar son el paso radical de 180 grados, de una tristeza profunda a una inmensa alegría. Fíjense, cambio radical. Del temor de que estaban muertos de miedo y encerrados al valor. No tienen miedo, salen a decirles a todos lo que había pasado. De una incomprensión, no entendían lo que estaba pasando, de repente entienden. Se dan cuenta y todo tiene sentido, todo lo que Jesús les había enseñado. De la incredulidad, o sea, no creían, a las mujeres no le creen, y de repente la fe es una roca sólida, ¿no? Y por último, la comunidad se disuelve, los de Maús se van, cada uno ya dijo, bueno, hasta aquí nomás llegamos, no hay nada más que hacer, ya lo mataron, nos vamos. Y de repente, en solo pocas horas, se vuelven a reunir y nace la iglesia. Bueno, pues estos cambios de 180 grados, de un estado de ánimo al otro, es inexplicable si es que ellos no lo hubiesen visto vivo. Cuando le preguntan, ¿pero por qué así? Ellos dirán, es que lo vimos vivo. Veamos eso un poquito más en detalle. El paso de la tristeza a la alegría. Los textos todos nos dicen que los discípulos estaban con mucha pena y andaban tristes y llorosos. De un momento a otro, en solo pocas horas, el ánimo de la comunidad cambió totalmente. Estaban desoladísimos y de repente las lágrimas se convirtieron en sonrisas y la tristeza en una inmensa alegría. No cabían en sí de lo contentos que estaban. Y hacía poquitas horas estaban absolutamente desolados. Repentinamente la comunidad pasó de una pena profunda a un estado de alegría desbordante, de gozo intenso, ¿no? Los discípulos estaban plenamente felices, dice Lucas, como todavía no acababan de creer de pura alegría y no salían de su asombro. Él les dijo, ¿tienen algo de comer? Jesús come con ellos para confirmar la realidad de lo que estaban viendo y llevar así su gozo al máximo. Jesús con sus apariciones procura consolar a su comunidad. Se dijeron unos a otros, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Este es el texto de Maús, ¿no? Cuando Jesús camina con ellos todo un día de bajada, salen temprano de Jerusalén y llegan al anochecer al pueblo de Maús. Algunos ubican el pueblo de Maús cerca al mar, otros un poco antes, pero es un día de camino. Y cuando tienen la experiencia de Jesús vivo, y dice, es muy bonito porque dice, tomó el pan, es la Eucaristía, ¿no? Tomó el pan, lo partió
y se los dio. Y en ese momento se dan cuenta de que está vivo. El relato de Emaús es un relato de la Eucaristía. Nosotros reconocemos a Jesús vivo en la Eucaristía. Y entonces comentan entre ellos, no estaba ardiendo nuestro corazón, no estábamos consolados, no se nos llenaban los ojos de lágrimas cuando por el camino nos explicaba las Escrituras y todo empezaba a encajar, todo empezaba a tener sentido. Esa es la experiencia de la comunidad. Y entonces es desconcertante que en un momento estaban absolutamente tristes y después de pocas horas absolutamente alegres. ¿Cómo explicar esto? Ellos dicen, es que lo hemos visto vivo. Esa es la única explicación, no hay otra. El segundo es el paso del temor al valor y del miedo a la tranquilidad y a la paz. Luego de la crucifixión de Jesús, los discípulos andaban encerrados por miedo a las autoridades judías. En realidad se morían de miedo. Cuando a Jesús lo toman prisionero, todos escapan. Y Pedro, con la cola entre las piernas, y Juan lo siguen de lejos, ¿no? Cuando llega a la casa del sumo sacerdote, Pedro incluso lo desconoce por miedo. El miedo lo tenía aterrados. Bueno, pues la comunidad, una vez que matan a Jesús, se encierra por miedo. Tampoco quieren que a ellos le hagan lo mismo que a Jesús. Además, la noticia de la desaparición del cuerpo del Señor y la misma noticia de la resurrección los llenó de temor, o sea, no sabían qué pensar, estaban desconcertados. Marcos dice que las mujeres ante la noticia salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y tenían miedo. Claro, la experiencia extraordinaria de Dios las asombra y no saben qué hacer, hasta que descubren pues, que este Dios no es de miedo, sino es de amor, ¿no? Y ahí ya no tienen miedo. Mateo nos dice que las mujeres tuvieron sentimientos encontrados. Partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. La resurrección era una verdad demasiado grande para que la pudiesen llevar en paz. No podían tener paz hasta no encontrarse con Jesús resucitado, que les confirmase que era verdad. Lucas incluso nos dice que al encontrarse por primera vez con Jesús resucitado, los discípulos sintieron temor. ¿Y qué va a hacer Jesús? Les va a decir, no teman. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu. El oficio de Jesús en sus apariciones fue llevar la paz a los suyos, tranquilizarlos y quitarles el miedo. Y todas las apariciones de Jesús son, soy yo, no teman. Y los llena de paz, ¿no? Les cambia el corazón. No teman. Lo repite constantemente. Se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. La paz con ustedes, dicho esto, le mostró las manos y los costados y les dijo otra vez, la paz con ustedes. La paz que Jesús da les quita el miedo que los tenía paralizados. Los saca de su encierro y les da fuerzas para anunciar que Jesús, el crucificado, efectivamente ha resucitado. Después de Pentecostés, los discípulos van a salir sin miedo. Corrían el mismo peligro de que les hiciesen lo mismo, pero ya no tenían miedo. Entonces pasan de un miedo tremendo y estar encerrados a desafiar al mundo y enfrentarse a todos. Y no tienen miedo a morir, que va a ser la experiencia de los primeros cristianos, ¿no? Cuando los cristianos los llevaban en los circos romanos a que sean comidos por las fieras, iban cantando, nos dicen las crónicas, ¿no? Iban cantando porque habían vencido. No le tenían miedo a la muerte. Tercero, pasan de una mayor comprensión y entendimiento de lo que estaba sucediendo. La duda y el desconcierto inicial quedaron en evidencia por la falta de comprensión de lo que había sucedido. No entendieron, en realidad Jesús no lo entendieron, durante su vida no lo entendieron. Lo van a entender después de la resurrección. Jesús les hará entender lo que había acontecido con él. Esta tarea será profundizada por el Espíritu Santo. Dios con nosotros nos hará ir descubriendo
todo este profundo misterio que es el misterio de Dios. Empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Nosotros vamos a entender. La resurrección nos permite entender. Y todo calzará. Todo tendrá sentido. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, nos dice Lucas, ¿no? Gracias pues a las apariciones, la comunidad comprende que en Jesús Dios ha actuado de una manera especial, extraordinaria. Y comienzan a entender el pasado de Jesús, que ellos han vivido sin comprender. Ellos han caminado con Jesús a ciegas. No entendían. Pero después, entonces, no solamente empiezan a comprender, sino empiezan a usar las Escrituras para demostrar lo que ellos estaban creyendo. Eso ya es teología. Y eso es lo que la comunidad va a hacer al principio, va a explicarse, recurriendo a la Escritura, buscando entender, y lo que va a transmitirnos, y se recogerá en los Evangelios, son los hechos reflexionados. Los Evangelios son los hechos reflexionados. No son una crónica de hechos, sino lo que prima es la reflexión, la enseñanza. Este entendimiento va a situar los hechos en un contexto mucho más amplio. El cuarto paso es el paso de la incredulidad a la fe. No creía. Descalifican el testimonio de las mujeres y de repente el encuentro con Jesús los hace darse cuenta que sí, que ellas tienen razón. Las apariciones, pues, son además una ayuda para afianzar la fe de los discípulos. Y les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Bueno, esto ya es reflexión. Van a darse cuenta que era necesario que Jesús haya pasado por la muerte para que todo tenga sentido. Acerca a ti tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, eso es en Juan, le contestó, Señor mío y Dios mío. Cuando Juan escribe su evangelio, la iglesia ya estaba cierta de que Jesús, además de hombre, es Dios. Y con el regalo del Espíritu Santo, fruto de la resurrección, los discípulos crecerán en esta fe y comprenderán mejor las Escrituras y lo sucedido con Jesús. Y la última consecuencia es el paso del desmembramiento a la unidad. Con la muerte de Jesús, la comunidad se empezó a disolver. Claro, ellos, si pierden la cabeza, pues ya, ¿para qué vamos a seguir? Fue muy bonito este tiempo que estuvimos juntos, nos habíamos llenado de esperanza, habíamos creído que Él iba a liberar a Israel, pero ahora que ya todo este proyecto tan extraordinario, en donde Dios iba a reinar, iba a cambiar este mundo y hacerle un paraíso, bueno, ya lo mataron, pues. O sea, no hay nada que hacer. Así que cada uno de nosotros ya se regresa a su casa. Esta parece que fue la experiencia de los discípulos de Emaús, que se despiden de la comunidad y se vuelven a su pueblo. Ya no hay motivos para seguir juntos, porque quien los había reunido había muerto. El pasaje de Emaús nos muestra a dos discípulos que descorazonados parecen dejar la comunidad para volver a su pueblo. Sin embargo, los encuentros con el resucitado en distintas ocasiones, en distintos momentos de ese día, vuelven a encender la fe de la iglesia que se deshacía en el desánimo. Incomprensiblemente, ese mismo día, el grupo que pareció deshacerse, porque ya no había más sentido seguir juntos, se vuelve a juntar y a reunir. Esta es también la experiencia de los de Emaús. Dicen ellos, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que gritaban, ¿no? Es verdad, ha resucitado. Bueno, lo de Emaús es muy bonito porque lo que nos está contando Lucas es que bajaron todo un día de camino, en bajada, se demoraron un día, lo invitaron a Jesús a que parta con ellos el pan porque estaba oscureciendo, y Jesús se sentó a la mesa con ellos, comparte la Eucaristía, en ese momento lo reconocen
Y era tal la alegría que sienten que vuelven a Jerusalén esa misma noche. Eso demuestra primero el valor, porque caminar en esos caminos de noche, había leones, había fieras y había asaltantes. Entonces tú no podías arriesgarte a caminar esos caminos de noche. Cuando lo hacían desde Galilea, lo hacían en caravanas, en mucha gente para protegerse. Pero ya no les importaba nada. El valor de estos era tan fuerte la experiencia de que Jesús vive, que corrieron de su vida en la noche y llegaron cuando todavía ellos estaban reunidos gritando, es verdad, vive, ha resucitado. Y el objetivo fue, vayan a anunciar esta buena noticia a todos los pueblos. Lo que hicieron los discípulos de Maús cuando corrieron a contarles que efectivamente vive. No les importó el peligro, no les importó el cansancio, no les importó nada. Bueno, pues luego de lo dicho, si no aceptamos que la resurrección de Jesús fue un hecho cierto e indudable, es muy difícil, imposible, explicar lo que sucedió con esa comunidad. Es imposible, ¿no? Todos esos cambios tan radicales y en tan pocas horas nos invitan a pensar en la veracidad del anuncio de los discípulos. No tenemos pruebas de la resurrección, pero tenemos un testimonio extraordinario de la comunidad. Algo tuvo que haber pasado, algo inexplicable que ellos dicen que se debió a que lo vieron vivo. Bueno, pues el testimonio de ellos es el que nosotros vamos a recibir. Nosotros vamos a creer en función del testimonio. Ya cuando uno comienza a caminar el camino, va a tener experiencias del triunfo de la vida sobre la muerte. Pues de estar apenados, temerosos, confundidos y desanimados, contra todo pronóstico, ese puñado de gente se reunió en iglesia. La iglesia nace. En realidad, algunos hacen una decisión y dicen, con la resurrección de Jesús la iglesia se concibe. Y en Pentecostés sale a la luz, nace, ¿no? Pero la iglesia, que ya se venía forjando en tiempos de Jesús, que casi se pierde a causa de la muerte, vuelve a reunirse y ese puñado de hombres ya no se va a separar. Y es un grupo que vive ya 2000 años. Y se lanzó la iglesia y no le tuvo miedo a nada. Se lanzó a desafiar los peligros y empezó a proclamar a viva voz, llena de alegría y con total convicción, energía y coraje, que por vivir su camino, Jesús ha vuelto a la vida. Ese es el anuncio, ¿no? Si tú quieres vivir, si quieres volver a la vida, tienes que vivir su camino. No hay otra. Por tanto, caminémoslo para que también nosotros vivamos. Y este es el camino que nos van a enseñar los evangelios. Los evangelios son los relatos que recogen de toda esta larga tradición los autores para que nosotros aprendamos cuál es el camino, cómo tenemos que vivir si queremos ser felices. Esos son los evangelios. Entonces, en la próxima reunión vamos a tratar de qué pasó desde que Jesús, desde la experiencia esta de la resurrección, hasta que se ponen por escrito los evangelios. ¿Qué pasó en esos 40 años? ¿Qué sucedió? ¿Y cómo es que los evangelios aparecen, ¿no? En la siguiente, después de esa, en la siguiente será, bueno, veamos ya los textos en sí. Y en la última que nos queda, como ya les dije, cómo nosotros, quisiera compartir con ustedes cómo nosotros podemos orar usando la Biblia. Bueno, pues les agradezco la reunión de hoy. Los espero el próximo lunes. Nos vemos para continuar con esta introducción a la Biblia. Y quisiera agradecerles a todos los que están ayudándonos. Realmente son muy generosos y ciertamente pues el Dios generoso los recompensará. Pero no se sientan obligados, ¿no? No se sientan obligados a tener que hacerlo. Igual Dios los quiere a todos, no tienen que demostrar nada. Pero si alguien quiere ayudarnos, pues les voy a dar los datos de la ayuda. Algunos me han pedido que les dé la información internacional
Así es que les voy a dar la información internacional y con esto pues me despido y les paso ya la información internacional. Entonces les agradezco mucho a todos por esta sesión y nos veremos el próximo lunes. Gracias pues a todos y buenas noches.